Diego García de Paredes, conocido como el Sansón extremeño, fue un guerrero legendario cuya valentía y fuerza eran temas de murmullos entre la gente. Se decía que podía pelear durante 3 días sin descanso y que detuvo él solo el avance de 2000 soldados franceses. Además de su destreza en el campo de batalla, mostró su nobleza al arrancar la pila bautismal de la iglesia para llevarla a su madre enferma. Diego personificó el coraje y la determinación, dejándonos una historia la mar de curiosa. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. Diego García de Paredes, conocido por liderar mercenarios en Italia, encontró su destino al unirse a las coronelías del gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Su viaje hacia este punto crucial estuvo marcado por una búsqueda constante de propósito y significado en su vida. Aunque había liderado mercenarios en las ciudades italianas, su corazón lo llamaba de regreso a España, donde esperaba encontrar un propósito más noble y un camino hacia la gloria. Al unirse a las coronelías del gran capitán, Diego finalmente encontró el terreno fértil donde podía cultivar su pasión y habilidades. La guerra se convirtió en su nueva forma de vida, proporcionándole un sentido de propósito y honor que había estado buscando. Alejado del tedio de su vida anterior en Trujillo, encontró un entorno en el que su valentía y destreza podrían ser realmente apreciadas y cultivadas. En las filas del gran capitán se enfrentó al fragor del combate, donde su valor y habilidades se moldearon y perfeccionaron, estableciendo así su legado como uno de los más destacados guerreros de su época. Diego García de Paredes, conocido como el Sansón extremeño, se aventuró en las bulliciosas calles de Roma en busca de emociones y desafíos. Sin embargo, su camino tomó un giro oscuro al principio. La leyenda cuenta que se vio tentado por la sombra del crimen, buscando enemigos para enfrentarse en duelos nocturnos donde la muerte y el saqueo eran moneda corriente. Acechaba entre las callejuelas, desafiando a aquellos a quienes encontraba, a menudo forzando pretextos o enfrentándose a los desafortunados en sus momentos más vulnerables. Después de derrotarlos, saqueaba sus pertenencias para venderlas en el mercado negro, sumergiéndose aún más en la oscuridad. Aunque esta etapa sombría mancha su leyenda, sirvió como un preludio crucial para su redención y las gloriosas hazañas que le aguardaban en los campos de batalla, donde finalmente encontraría su verdadero propósito y honraría el nombre que lo haría legendario para siempre. La fama de Diego García de Paredes como un gigante de fuerza sobrehumana llegó incluso a oídos del Papa Alejandro VI, quien, en lugar de condenarlo por sus actos, reconoció su valor y lo reclutó para su guardia personal, ascendiendo luego a capitán en el ejército pontificio. Esta decisión demostró la astucia política del Papa al convertir a Diego en un aliado en la defensa de la Santa Sede, mostrando su habilidad para convertir adversarios en colaboradores valiosos. Así, el Sansón de Extremadura halló un nuevo propósito en el servicio del Papa, utilizando su fuerza y destreza para proteger los intereses de la Iglesia. Sin embargo, en un giro sorprendente, Diego García de Paredes se convirtió en seguidor de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI. Aunque inicialmente su lealtad podría parecer motivada por intereses financieros, su verdadero impulso radicaba en el amor por su patria. Este cambio inesperado resalta la complejidad de su carácter y sus motivaciones, demostrando que su servicio no estaba limitado por conveniencias personales, sino por un sentido arraigado de lealtad a su tierra natal. El verso inmortalizado por Lope de Vega durante el punto culminante de la batalla captura la esencia de Diego García de Paredes. Corriendo va la campaña con ira soberbia y extraña, y sirviendo espada en mano al pontífice romano, va diciendo «¡España! ¡España!». Pero antes de continuar la historia, quiero decirte que, si quieres conocer la historia de los mayores héroes de España, tengo un boletín por correo electrónico donde hablamos de películas y libros de la historia de España.
Si quieres conocer la historia de los mayores héroes de España, solo debes suscribirte a la newsletter que te dejo en la descripción. La desconfianza de César Borgia hacia la lealtad de Diego García de Paredes lo llevó a encerrarlo, subestimando la tenacidad del guerrero. Sin embargo, Diego logró liberarse y, decidido a cambiar de bando, se unió a los enemigos del pontífice, los Urbino. Su llegada fue recibida con alegría y gratitud, pues reconocieron su valor y habilidades militares. En el año 1500, Diego García de Paredes se encontró con una noticia que despertó su espíritu guerrero: la expedición enviada por la monarquía hispánica para auxiliar las plazas venecianas recién capturadas por el sultán otomano Bayaceto II. Esta noticia resonó profundamente en el corazón de Diego, quien vio en esta expedición la oportunidad no solo de luchar contra los enemigos del cristianismo, sino también de encontrar redención y propósito en su vida como guerrero. Su deseo de regresar al lado de sus compatriotas españoles para enfrentar una causa noble era palpable. Al unirse a la expedición, Diego no solo buscaba participar en el conflicto, sino también encontrar un sentido renovado de identidad y honor como soldado español. Este llamado a la acción no era solo una oportunidad de batalla, sino una oportunidad de restaurar su reputación y encontrar su verdadero propósito en el servicio de su patria y su fe. Durante el asedio de Cefalonia, bajo el mando del gran capitán, Diego se destacó por su valentía y habilidad en el campo de batalla. Su intento de capturar la imponente fortaleza de Argóstoli lo catapultaría a la fama y consolidaría su posición como un héroe de su tiempo. Para Diego, esta expedición representaba un renacimiento de su espíritu guerrero y una oportunidad de dejar su marca en la historia como un defensor intrépido de la causa española. Tras 2 meses de enfrentamientos infructuosos, la situación se volvía cada vez más desesperada para las fuerzas hispánicas sitiando la fortaleza. Fue en este momento crítico que Diego García de Paredes demostró su valentía sin igual al tomar una decisión audaz y arriesgada. Escalando los escarpados muros de la fortaleza, desafiando las adversidades del terreno y el constante peligro de los defensores enemigos, su hazaña no solo dejó atónitos a sus camaradas, sino que también sembró el pánico entre las filas enemigas. Los hispánicos se enfrentaban no solo a la imponente fortaleza en sí, sino también a los peligrosos garfios utilizados por los genízaros otomanos. Estos garfios, armas mortales en manos de los defensores, tenían la capacidad de atrapar a los atacantes y arrojarlos desde las almenas de la fortaleza, lo que representaba un peligro grave y constante para los asaltantes hispánicos. La amenaza de estos garfios no solo ponía en peligro la vida de los soldados hispánicos, sino que también sembraba el terror y la desesperación entre sus filas, creando un desafío adicional durante el asedio. Para superar este obstáculo, los hispánicos debían demostrar no solo valentía y habilidad en el combate, sino también una determinación inquebrantable para enfrentar los peligros mortales que presentaban estos garfios en cada asalto a la fortaleza. La historia que se transmitió en la península sobre el asedio de Argóstoli relata un momento crítico donde los genízaros otomanos intentaron capturar al Aquiles de España, otro sobrenombre de Diego García de Paredes. Sin embargo, este intento resultó en un error grave por parte de los genízaros. Una vez que lograron atrapar a Diego y lo arrastraron hasta las almenas de la fortaleza, desencadenaron una furia descomunal en él. Según la leyenda, Diego luchó ferozmente contra los genízaros con una fuerza y habilidad asombrosas, resistiendo durante 3 días seguidos antes de que finalmente, exhausto, sus fuerzas cedieran. Este relato, aunque legendario, destaca la tenacidad y el coraje inquebrantable de Diego García de Paredes en el campo de batalla, convirtiéndose en una narrativa épica que resuena en la historia militar española. Según la leyenda, una vez que los otomanos ataron a Diego García de Paredes con la intención de usarlo como moneda de cambio, él demostró una fuerza comparable
a la del Sansón del Antiguo Testamento. Después de un merecido descanso, Diego rompió las cadenas que lo aprisionaban y se liberó. Durante la Guerra de Nápoles, entre 1501 y 1504, Diego García de Paredes protagonizó otra hazaña legendaria según la crónica del Gran Capitán. En un momento de tensión, Gonzalo Fernández de Córdoba recriminó a Diego por no haber podido tomar un puente sobre el río Garellano, destacado por un numeroso grupo de soldados franceses. Sin vacilar, Diego se lanzó solo hacia el enemigo, desafiando el peligro con valentía incomparable. A pesar de la abrumadora superioridad numérica del enemigo, logró abatir a varios antes de que sus compañeros acudieran en su rescate. Diego García de Paredes pasó de ser un mercenario a un soldado profesional bajo el Gran Capitán, encontrando una causa noble por la que luchar. Su lealtad al Gran Capitán y su valentía en el campo de batalla muestran su compromiso emocional con sus compañeros y su causa. A pesar de perder el favor de la corte, buscó aventuras, participando en ataques contra piratas y tomando Mazalquivir. Su vida refleja una búsqueda constante de redención y propósito en el servicio militar, mostrando que más allá de ser un mercenario, encontró honor y nobleza en su deber. La muerte de Diego García de Paredes ocurrió de manera trágica y casi irónica el 15 de febrero de 1533. Mientras participaba en un juego de niños en las calles de Bolonia, sufrió un fatal accidente al golpearse la cabeza contra un obstáculo. Este héroe español, mitificado por el tiempo, marcó un impacto duradero en la historia de España bajo el mando de una persona igual de increíble, el Gran Capitán, héroe y leyenda de España, al cual ya le hicimos un vídeo largo contando sus grandes batallas y sus increíbles victorias. Sin nada más que contar por hoy, solo te pido no olvidar el pasado de tu historia.